Elohim Tsebaot. Dios les bendiga, saludándolos en el poderoso nombre de Jesús, y qué bueno que hoy nos regala un momento para alimentarnos con la palabra de Dios. La palabra es luz, y gracias porque ella nos ilumina cada día y nos fortalece para caminar en medio de tantas tinieblas. Amén. El mensaje de hoy es la majestad de Dios, y lo encontramos en Salmos capítulo 93, versículos 4 y 5. Salmo 93, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos y para siempre. Gloria al Señor Jesús. El Salmo 93 nos muestra un Dios lleno de poder y de majestad, es decir, un Dios lleno de grandeza, superioridad y autoridad sobre todo lo que ha creado. Amén. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, es decir, ni más ni menos el dueño de todo. Amén. Vemos que es un salmo muy corto, un salmo de 5 versículos, pero muy significativo, donde Él es y será el más grande, el magno de la humanidad. Y hoy debemos confiar en nuestro Dios, ya que se encargará de limpiarnos del pecado que abunda hoy en día y que realmente nos quiere destruir. Dice el versículo 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas. Hoy podemos observar el mar. Se dice que es 2/3 partes de la tierra, es decir, el 70% agua y un 30% de masa continental. Que es la Tierra, ¿no? Llamado también el planeta azul. Así que hoy estamos frente al Eterno. Amén. Hoy estamos al más grande y poderoso, al Creador del universo. Estamos frente al que te ayuda, al que te sustenta, al que te da vida, y vida en abundancia, dice la palabra del Señor. Y lo mejor, vida eterna. Estamos ante el santo y el único Dios, el verdadero. Amén. Y sabes, hoy el Señor Jesús quiere ser tu Dios. Él quiere rescatarte de las manos del maligno. Y más que esto, quiere salvarte y ser tu amigo ideal. Y es más, el versículo 5 nos dice que nos conviene a nuestra casa. Pero hoy Él quiere entrar a tu casa. Solo basta con que entreguemos un corazón sincero y dispuesto a recibir al más grande a nuestra casa. Él mismo dice en su palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Así que hoy permítele que la santidad, la majestad y el poder entre a tu casa y notarás la diferencia. Dios te bendiga. Bien, ha llegado también el momento de iniciar nuestra segunda parte del estudio, ¿Quién es Dios? Así que vamos a recorrer por este fascinante título de conocer al más grande,
y extraordinario que es nuestro Dios Jesucristo manifestado en carne. Bien, hago una extensa invitación para que le cuentes a tu familia de este canal y suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés conectado todos los viernes y camines con nosotros en este fascinante tema espiritual de conociendo a Dios. Bien, la semana pasada iniciamos con este precioso estudio de conocer a nuestro Dios, pero antes pidámosle a Él la dirección y que tome el control de este momento. Soberano Dios, en esta hora estamos delante de tu presencia para conocer más de ti, Señor Jesús. Toma el control de este estudio y ayúdanos a entender más de tu palabra. Toma el control de nuestros oídos y nuestras mentes para tener mayor claridad en nuestro fundamento, que eres tú, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la semana pasada iniciamos este estudio identificando la palabra Dios bíblicamente. Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hablamos de un Dios que era único, de su especie, y que no había otro Dios fuera de él. Isaías 44:8 dice la palabra de Dios que no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Aquí se está pronunciando nuestro Dios al profeta Isaías. Ahora, teológicamente, de acuerdo a los estudios realizados a través de la historia, definimos la palabra Dios, esta palabra Dios, que es una palabra castellana, y en el Antiguo Testamento proviene de la palabra hebrea Elohim. ¿Qué significa esta palabra Elohim? Elohim es un término de uso general que se emplea tanto para designar al Dios verdadero. Ese lo vemos aquí en la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Como también va para los dioses paganos, en Génesis 35, versículo 2 también nos habla de Elohim. También se usa para referirse a los hombres en Salmo 82, versículo 6, y a los ángeles en el Salmo 97, versículo 7. Bien, cuando nosotros observamos que esta palabra Elohim es un nombre de Dios, es importante tener en mente que a su vez el término Elohim es genérico, que no se usa exclusivamente para designar al Dios verdadero, sino también para muchos dioses. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en el término Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que lo encontramos en Deuteronomio 6:4, que dice: Shama Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad. Aquí la Biblia usa el nombre de Jehová para hacer una distinción entre el Dios Elohim de Israel y los dioses Elohim del paganismo. Si nos hemos conectado ya desde el principio, observamos que se hace una distinción de esta palabra Elohim. En castellano, aquí en español, Dios. Es decir, que ya se está hablando de un nombre. Debemos tener en cuenta en este estudio que la Biblia es nuestro fundamento y fue escrita en idiomas originales, en hebreo, en arameo y en griego. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. Pero yo quiero hacer un paréntesis aquí para poder entender de dónde sale esa palabra Elohim a través de los tiempos. ¿Por qué traigo esta información en este momento? Porque debemos tener claro cuál ha sido el proceso de la escritura de la palabra de Dios
desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy. Y dice en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, fue una inspiración de Dios creado por Él, por nuestro sustentador, por nuestro Dios el Santo, el Eterno. Esta palabra fue inspirada por Él. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo así que fue escrita en hebreo y en arameo? Pues la misma palabra de Dios nos relata la historia del pueblo de Israel, donde el profeta Daniel interpreta un sueño a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dice la palabra de Dios que hablaron en lengua aramea. Eso lo encontramos allá en Daniel capítulo 4, versículo 2. Y después del cautiverio babilónico aparecieron los famosos targumes arameos, que eran como paráfrasis, es decir, definiciones del idioma hebreo al arameo. Asimismo, en el Nuevo Testamento, más adelante, vemos que fue escrito en el idioma griego. ¿Dónde encontramos estos pasajes? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 20, y hay muchos más donde vemos que los hebreos tenían comunicación con los griegos. Es decir, ya había esa relación entre esos dos lenguajes. Pero vemos una particularidad, que en el periodo de los años 300 al 100 antes de Cristo, se escribe la Septuaginta, llamada también la versión de los 70, la Biblia de los 70. Y en realidad eran 72 eruditos, 6 por cada tribu de Israel, llamado también la Carta de Aristeas. Vemos que fueron personas muy reconocidas, sabias, judíos, eran judíos muy sabios, muy inteligentes, quienes tradujeron al idioma griego, del hebreo y el arameo, lo pasaron al idioma griego. Y de allí sale el Pentateuco y la Tanakh, que son libros del pueblo de Israel, de los hebreos, pero que hoy lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, que son los primeros 5 libros de la palabra de Dios y la Tanakh, el resto de los libros. Algo que me llama a mí la atención es que los dividieron para la traducción, y cuando los volvieron a unir, después de que estaban realizando la traducción, verificaron y eran iguales. Es decir, Dios ya estaba trabajando en su palabra para extenderla a todo el mundo. De allí sale la Biblia griega. Se dicen que, bueno, algunos libros que se escriben y algunos reportes de esta Biblia griega habla de que fue utilizada por los grandes maestros de la ley de aquel tiempo. En esa época Gamaliel, reconocemos a Gamaliel, reconocemos a Nicodemo y otros más. Y también la utilizó nuestro Dios y el apóstol Pablo. Pero aquí nosotros no podemos olvidar en este pasaje, en este momento de lo que estamos estudiando, un personaje secular, que lo habla la Biblia, pero también lo vemos en la historia secular, y es Alejandro Magno. Bueno, cierro ya el paréntesis y continuamos con este estudio de la palabra Elohim. Y bueno, ya hemos llegado al final de este segundo estudio, ¿quién es Dios? Y espero que nos puedas acompañar la próxima semana con la continuación, estudiando la palabra Elohim. Y vamos a profundizar la importancia de Alejandro Magno en este proceso, de que el Señor también lo utilizó a él para que esta palabra
se extendiera en todo el mundo. Bendiciones para todos. Adonai Elohim.